con el tiempo nosotros nos vamos a volver mucho más conscientes. Y es muy interesante porque yo antes no entendía el significado de esto. Es decir, sí, mucha gente te dice que te vuelves consciente y que a medida de que vayas despertando espiritualmente, tu nivel de conciencia va aumentando. Pero el verdadero significado lo estoy empezando a entender hasta ahora. Y es que volverte consciente es aprender a identificar muchas cosas de ti y de tu vida. Y es aprender a ver nuestra vida de una forma diferente. Por ejemplo, empiezas a dejar de actuar como víctima. Y cuando digo actuar como víctima, me refiero a que te vuelves capaz, ¿verdad?, de identificar en qué momentos en tu vida o qué situaciones de tu vida muchas veces son pruebas, ¿ok? Y no solo eso, sino que aprendes a identificar qué sentimientos te hacen daño y aprendes a erradicar y caer en ese tipo de sensaciones negativas. Te pongo el ejemplo: tú estás peleando con tu novia te dice algo. El ejemplo es este: tu novia te dice algo y a ti te molesta que te diga eso. Entonces, a ti, al molestarte que ella te diga esto, tú caes en el juego de buscar o de responderle en una forma de pelea, y eso genera un conflicto, ¿ok? Pero si tú te vuelves consciente de lo que ella te está diciendo y no lo tomas desde una posición de pelea, tu respuesta no va a ser esa. Tu respuesta no va a ser pelear, sino que tu respuesta va a ser mucho más tranquila. Y al tener una respuesta mucho más tranquila frente a este conflicto, esa pelea se evita, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con situaciones cotidianas, ¿ok? Si a ti en este momento te pasó X o Y cosa, tú aprendes a ver esa cosa que te pasó no como que te tenía que pasar a ti porque eres tú, sino que aprendes a identificar que lo que te pasó no es porque seas víctima, sino que es algo necesario que te tenía que pasar para tú aprender algo o sacar algo de eso que te ocurrió. Entonces, a medida que te vuelves más consciente, empiezas no a identificarte con las cosas que te ocurren, sino a identificarlas. ¿Por qué? Porque identificarte con algo es arraigarlo a ti, es decir, que te sientes identificado, que el problema es parte de ti. Pero cuando aprendes a identificarlo, te das cuenta que ese problema no es parte de ti, simplemente es un problema, y empiezas a ver la vida con otros ojos, empiezas a despertar, ¿ok? Entonces, muchos problemas que nosotros teníamos ya los dejamos de ver como problemas y los empezamos a identificar de una forma diferente. Y al final ese es el camino a la tranquilidad y a la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que te das cuenta de que las cosas no te pasan a ti para afectarte, sino que son simplemente cosas, toda tu energía cambia y empiezas a vibrar en una sensación diferente cuando te ocurre en ciertas ocasiones, ciertas cosas en ciertas ocasiones, ¿ok? Entonces, siento que me ha ayudado mucho esto porque yo era alguien muy reactivo ante las situaciones de la vida y que muchas veces se dejaba llevar por las emociones. Pero siento que aprender y ser un poco más consciente, ojo, ser un poco más consciente no te llega porque sí, es un proceso que se va dando cuando tú aprendes, empiezas a adquirir nuevo conocimiento, no cuando aprendes, sino que adquieres nuevo conocimiento. Siento que es algo que ha bajado mucho mi reactividad frente a las cosas externas, y también entender que nosotros somos los que le damos la importancia a las cosas externas y que las cosas externas no tienen la capacidad de afectarnos si nosotros no dejamos que las cosas nos afecten. Otra cosa que es muy interesante es tu entorno. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen unas vibraciones muy bajas. Y cuando hablo de vibraciones bajas, son personas que básicamente con las cosas que te hablan o las cosas que te dicen ya empiezan a bajar tu vibración, porque son cosas que no te ayudan en nada, son simplemente por ejemplo noticias malas o que te inviten a cosas negativas. Eso es bajar tu vibración. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras vibraciones y con quién las compartimos. Y bueno, nada, es básicamente eso. Ser conscientes es
aprender a identificar todo lo que nos sucede, todo lo que nos rodea, aprender a ver la vida con otros ojos, es básicamente despertar. En la Biblia dicen básicamente algo como la persona ciega, cuando Jesús curaba a la persona ciega. Y curar a la persona ciega hace referencia a curarte, es despertar, es sanarte de dejar de ver las cosas y comenzarlas a ver con otros ojos, empezar a ver las cosas como realmente son. Entonces es uno de los principales caminos de la espiritualidad, aprender a ver las cosas con unos ojos completamente diferentes y no ver las cosas desde el ego. Y cuando digo ver las cosas desde el ego, hago referencia a ver las cosas que nos pasan porque somos nosotros. Ninguna cosa que ocurra es porque eres tú. Ninguna cosa tiene el motivo para dañarte, a menos que tú se lo des. Entonces es muy interesante cómo tu perspectiva de la vida cambia con el tiempo y cómo empiezas a ser alguien observador y dejas de ser una persona que antes era, por decirlo así, una víctima. Cuando dejas de ver el mundo con ojos de víctima, todo tu panorama se amplía. Entonces, solo quería compartirles eso porque lo tenía en la mente. Entonces, señores, es un placer. Me encanta hacer este tipo de videos de comunicando lo que pienso porque siento que le pueden ayudar a alguien. Entonces, ya saben, si tienen dudas, preguntas o algo, pueden escribirme en mis redes sociales y les voy a responder con todo el cariño del mundo. Hasta la próxima.